Oye, ¿tú sabías que en Colombia una empresa puede pagar parte de sus impuestos construyendo un colegio, una carretera o un sistema de alcantarillado? Sí, así como suena. En vez de pagar el impuesto a la renta en plata, algunas empresas pueden convertirlo en obras para municipios afectados por pobreza y violencia. Yo cuando escuché eso por primera vez quedé como, ajá, ¿y eso cómo funciona? Bueno, siéntate que te echo el cuento. Todo arranca con el posconflicto. Después del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC en 2016, quedó clarísimo que la guerra no solo había dejado víctimas, también había dejado territorios enteros sin inversión, sin vías, sin servicios básicos. Como si el Estado no hubiera pasado por ahí en años. Ahí aparecen los programas de desarrollo con enfoque territorial, más conocidos como PDET, pensados como una herramienta de transformación a 15 años para las regiones más afectadas por el conflicto, la pobreza y los cultivos ilícitos. Entonces, dentro de esa lógica de construir paz en serio y no solo desarmar a los combatientes, surgió la necesidad de meterle acelerador a la inversión. Y ahí nacen las obras por impuestos con la Ley 1819 de 2016. Lo que dice esa norma, en términos simples, es que ciertas empresas pueden destinar hasta el 50% de su impuesto de renta a financiar proyectos de impacto económico y social en municipios priorizados. O sea, no es una donación ni un regalito. Es otra forma de pagar impuestos, pero convirtiendo la plata en obra. Pero ojo, no es para todo el mundo. Aquí participan principalmente empresas, lo que se conoce como personas jurídicas. Eso, dicho fácil, son organizaciones que existen ante la ley, generan ingresos y por eso tienen que pagar impuestos. En este caso, las empresas contribuyentes del impuesto de renta pueden invertir hasta el 50% de ese impuesto en obras. O sea, sí pagan, pero una parte la convierten directamente en obras que uno puede ver. Aguanta porque esto no se puede hacer en cualquier parte. Aquí hay dos conceptos clave, SOMAC y PDET. Las SOMAC, o zonas más afectadas por el conflicto armado, son 344 municipios definidos por el gobierno por tener altos niveles de pobreza, afectados por violencia y baja capacidad institucional. Es una clasificación pensada sobre todo para focalizar beneficios tributarios hasta 2027. Los PDET, en cambio, son una estrategia de planeación territorial nacida directamente del Acuerdo de Paz, con una lógica más de largo plazo y con participación de las comunidades. Incluyen 170 municipios organizados en 16 subregiones que representan cerca del 36% del territorio nacional y donde viven unos 5,4 millones de personas. Estamos hablando de zonas como el Catatumbo, Montes de María, el Pacífico, el Bajo Cauca, lugares donde el Estado ha llegado tarde o a medias. Muchos de esos municipios están en ambas categorías, pero no todos. La mayoría de esos territorios son municipios pequeños, con poca plata. En Colombia, los municipios se clasifican desde categoría 1 o especial hasta categoría 6, según su población y sus ingresos. Mientras los de categoría 1 tienen más recursos y más capacidad de inversión, los de categoría 6 tienen menos ingresos y viven más apretados. Y eso se traduce en algo muy concreto. Muchas veces no les alcanza para hacer una carretera, un acueducto o un centro de salud. Ahí es donde entran las obras por impuestos, como una forma de cerrar ese hueco. Ahora sí, ¿cómo funciona esto? El proceso arranca desde los territorios. Los municipios identifican necesidades y estructuran proyectos. Esos proyectos entran a un listado administrado por el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, que revisa si son viables técnica y financieramente. Entre los aprobados, las empresas escogen cuál financiar. En municipios PDET, la articulación la lidera la Agencia de Renovación del Territorio. En municipios SOMAC, que no son PDET, el proceso está en cabeza del DNP y otras entidades del gobierno. Una vez aprobado, se ejecuta la obra y ese valor se reconoce como parte del impuesto. Pero espérate que hay dos formas de hacerlo. La primera es la opción fiducia. Aquí la empresa gira la plata a una fiducia, que básicamente es una entidad financiera que administra esos recursos. Piensa en eso como una cuenta donde la plata solo se puede usar para ese proyecto. La fiducia se encarga de contratar, pagar y supervisar la obra. Esta modalidad aplica para sectores como energía, vías, agua potable, alcantarillado, educación y salud pública. La segunda es la opción convenio. Aquí la empresa ejecuta directamente el proyecto con sus propios recursos y a cambio recibe unos títulos para la renovación del territorio, o TRT, que luego usa para cumplir con su impuesto. Esta modalidad incluye más sectores: cultura, deporte, conectividad, seguridad alimentaria, infraestructura, productividad, entre otros. Y entonces, ¿cuánto puede demorarse un proyecto de estos? Las empresas deben presentar al DNP un cronograma con la fecha de entrega del proyecto.
En caso de extenderse el tiempo límite, deberá pagar intereses de mora. Si el proyecto incluye mantenimiento, este tiene un tope máximo de 5 años y para proyectos de vivienda de interés social, el plazo no puede exceder los 10 años. Ahora imagina esto. Un municipio categoría 6 en el Pacífico con problemas graves de agua potable no tiene cómo financiar un sistema de alcantarillado. El proyecto se formula, entra al banco del DNP. Una empresa lo escoge y decide hacerlo vía fiducia. Y así es como se solucionan algunas necesidades que tenía la comunidad. ¿Y eso cuánta plata mueve? Según la Agencia de Renovación del Territorio, entre 2018 y 2025 se han invertido 4,07 billones de pesos en obras por impuestos. De ese total, 2,81 billones han ido para municipios PEDER y 1,26 billones para municipios OMA. Además, han participado 279 empresas, se han beneficiado 291 municipios y se han ejecutado 527 proyectos. O sea, esto ya no es algo chiquito. En resumen, las obras por impuestos son un experimento bien particular, porque convierten una obligación tributaria en obras concretas y, al mismo tiempo, permiten que las empresas vean y monitoreen directamente en qué se invierte parte de su plata. Entonces, la próxima vez que reniegues sobre los impuestos y que se los roban y todo eso, recuerda que esta es una forma de verlos invertidos. Ahora ya sabes qué son las obras por impuestos. Una forma en la que parte de los impuestos se convierten directamente en obras para territorios que lo necesitan. La próxima vez que escuches ese término ya no suena tan enredado. Ya sabes que detrás hay carreteras, colegios, agua potable y decisiones sobre cómo llega la inversión al país.